Oremos. Te damos gracias, eterno y santo Dios, en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar con el deseo de escuchar una porción más de tu divina y santa palabra. Por eso rogamos tu bendición y dirección para que tú seas quien nos acompañe. Bendice a cada persona que escuche este mensaje, suple sus necesidades y permítenos ser mejores cada día en nuestra devoción contigo. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. En esta mañana vamos a hablar acerca de la oración y el culto público. La oración y el culto público. El versículo lo encontramos en el Salmo 122, 1. Y dice, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Eterno. Y también en el Salmo 65, 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Una pregunta que nos debemos hacer, ya que la oración en público, la oración en el culto público es muy importante, es cuáles son algunos de los principios que debo seguir a fin de que mi oración sea aceptada ante Dios. Entonces, en esta mañana vamos a ver algunos de esos principios que debemos tener en cuenta para que nuestra oración sea aceptada ante Dios, esas oraciones que tenemos en público. En primer lugar, debemos sentir que Dios está presente. Debemos sentir la presencia de Dios en ese lugar para que nuestro Padre Celestial pueda manifestarse de manera especial en cada uno de nosotros. Así que dice Mensajes Selectos, tomo 2, la página 364. Dice, debería haber un conocimiento bien fundado acerca de la forma como acudir a Dios con reverencia, temor piadoso y amor devocional. Recuerden que debemos, siempre que inclinamos nuestras cabezas o nos arrodillamos para orarle a nuestro Padre Celestial, debemos estar seguros que su presencia está con nosotros y debemos ser reverentes. Por eso sentir que Dios está presente, y cuando yo siento que Dios está presente, entonces no voy a hacer las cosas de cualquier manera. En segundo lugar, la verdadera, dice Profetas y Reyes en la página 34, dice, la verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo corazón. La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración sean sagrados. Imagínense, la presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de la oración sean sagrados. Arrodillémonos cuando sea posible. O sea, usted está en el culto público y cada vez que le sea posible, arrodíllese, trate de arrodillarse. ¿Por qué? Dice, tanto el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Mensajes Selectos, tomo 2, página 360. Además de, en lo que sea posible y cuando esté dentro de nuestras posibilidades, orar, debemos pronunciar el nombre de Dios con reverencia, en público o en privado. El nombre de Dios lo debemos pronunciar con mucha reverencia. Dice, algunos piensan que es señal de humildad orar a Dios de una manera común, como si hablasen con un ser humano. Profanan su nombre mezclando innecesaria e irreverentemente con sus oraciones las palabras Dios Todopoderoso, palabras solemnes y sagradas que no deberían salir de los labios a no ser en tonos subyugados y con un sentimiento de reverencia. Obreros Evangélicos, páginas 185 y 186.
usemos un lenguaje sencillo. A veces en las oraciones en públicos nos las damos de muy elocuentes y hablamos más de la cuenta. A veces en una oración en público, a veces como predicadores cometemos el error de dar nuevamente el sermón en la oración. La oración en público debe ser sencilla, debe ser de pocas palabras, no de tanto palabrerío. Deben ser cortas y al punto. El lenguaje grandolicuente no es apropiado en la oración, ya sea la petición hecha en el púlpito, en el círculo de la familia o en secreto. Especialmente aquel que ora en público debe emplear un lenguaje sencillo a fin de que otros puedan entender lo que dice y unirse a la petición. No debemos utilizar un lenguaje pomposo para nuestras oraciones. Es la sentida oración de fe la que es oída en el cielo y contestada en la tierra. Con sencillez debemos presentar nuestras necesidades al Señor y apropiarnos de su promesa con tal fe que los miembros de la congregación sepan que hemos aprendido a prevalecer con Dios en oración. Obreros Evangélicos, página 186. ¿Cuál debe ser la sustancia de nuestras oraciones en público? En las reuniones de devoción, nuestras voces deben expresar por la oración y alabanza nuestra adoración al Padre Celestial, a fin de que todos puedan saber que adoramos a Dios con sencillez y verdad y en la belleza de la santidad. Consejos para los maestros, página 332. Nuestras oraciones deben ser con una sustancia verdadera. Le debemos poner sustancia a nuestras oraciones. Nuestras oraciones deben ser sentidas, que se sienta que estamos del lado de nuestro Dios. No debemos ir a la casa de Dios a orar por nuestras familias, a menos que nos induzca a ello un profundo sentimiento. Mientras el Espíritu de Dios las está convenciendo, generalmente el momento apropiado para orar por nuestras familias es el culto de la familia. Cuando estamos en la casa de Dios debemos pedir por una bendición actual y esperar que Dios oirá y contestará nuestras oraciones. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 45. Las oraciones, mis queridos, las oraciones ofrecidas en público deben ser cortas y directas. No nos extasiemos tanto, no pidamos. A veces ahí es donde nos vamos a acordar de pedir por Raimundo y todo el mundo. No, ahí la oración en público debe ser corta y directa. Y ya en nuestras oraciones personales, en nuestro culto familiar, ahí sí debemos orar por todas esas peticiones, por toda esa cadena de peticiones que nosotros tenemos. Algunos minutos son suficientes para una petición común en público. Obreros Evangélicos, página 184. No debemos extasiarnos tanto en las oraciones en público. Deben ser corta, sencilla y al punto. Miren, la reverencia en el santuario de Dios o en la casa de Dios es casi un arte olvidado en algunas de nuestras iglesias. Nosotros escuchamos en algunas de nuestras iglesias conversaciones, baladíes y saludos en voz alta, cuchicheos durante el sermón. Se distraen a quienes desean orar, a quienes desean meditar, a quienes desean estar en comunión con Dios en el culto, en público. Así que nosotros debemos, cada vez que estemos en el culto,
debemos concientizarnos de que la presencia de Dios está en ese lugar y debemos ser reverentes. Debemos recordar que estamos en el santuario de Dios. El santuario es un lugar sagrado. Hemos invitado a la Trinidad a estar presente y ellos vienen. Dios ha prometido que donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, allí estará Él. En la atmósfera reverente, silenciosa y espiritual del santuario, sintiendo la presencia de Dios, con oraciones públicas breves, al punto, fervorosas y del corazón, presentemos nuestras peticiones al Dios que escucha, contesta y obra milagros. No utilicemos tanta palabrería en nuestras oraciones en público, vayamos al punto, con reverencia. Seamos breves. Hoy debemos decirle a nuestro Padre Celestial: Padre, ayúdanos a vivir tan cerca de ti, que nuestras oraciones reverentes, en secreto o públicas, sean aceptables a ti, sean aceptadas por ti. Pidámosle esto a nuestro Dios, pidámosle que nos ayude a mantener esa fe viva, esa devoción constante con Dios, para que nosotros así podamos crecer espiritualmente. Pídele al Señor que te ayude a ser una persona reverente y una persona de oración, que sepamos orar bien y de la manera ideal en el lugar donde nos encontremos. Que Dios te bendiga en esta mañana y te ayude a afianzar cada día tu relación con Él. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque nos has permitido en esta mañana aprender más acerca de cómo orar en el culto público. Por eso rogamos tu bendición para que tú nos dirijas, nos acompañes cada día y nos permitas depender de ti en todo momento. Rogamos una bendición especial por cada uno de los que están escuchando este mensaje. Guárdalos, protégelos. Te lo agradecemos todo en Jesús. Amén. Mis amigos, recuerden que hoy tuvimos el mensaje número 31 de 53 mensajes que vamos a tener acerca de la comunión con Dios o la devoción personal. Y si no los has visto todos, te invito a que visites mi canal de YouTube, Jafet Mena, donde encontrarás todos los temas relacionados con la oración y otros temas más. Y si no te has inscrito al canal, inscríbete y dale clic a la campanita para que te lleguen las alertas cuando subamos los materiales. Dios te bendiga, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que tengas un resto de día feliz. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana.